nombre es Antoine Delacroix. Soy ebanista y vengo de Burdeos. Mi vida nunca ha sido fácil, pero siempre he creído que cada desafío tiene un significado oculto. A mis 61 años, miro hacia atrás y veo una vida marcada por luchas, victorias y sobre todo por la gracia de Dios. Tuve el privilegio de tener una familia numerosa, 12 hijos, cada uno con su propia personalidad y su propio camino. Pero detrás de esta imagen de familia numerosa y feliz, había heridas profundas, pérdidas que solo Jesucristo podía ayudarme a superar. Lo más doloroso fue la pérdida de mi primera esposa. Una mañana como cualquier otra se fue, dejándome sola con nuestros hijos. Un vacío que nada podía llenar. El sufrimiento fue tan intenso que clamé al cielo, preguntando por qué Dios había permitido tal tragedia. Fue en estos momentos de angustia que mi fe fue puesta a prueba y, sin embargo, también fue allí donde comprendí que Dios nunca nos abandona. Con el tiempo, conocí a una mujer extraordinaria, un alma compasiva que comprendió mi dolor y compartió mi fe. Construimos una nueva vida juntos, pero no fue un reemplazo. Fue un nuevo capítulo. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1: hay un tiempo para todo, un tiempo para todo lo que hay bajo el cielo. Este versículo me enseñó que Dios organiza nuestras vidas de acuerdo con su diseño perfecto. Esta nueva unión no borró mi pasado, pero me ofreció apoyo, nuevas fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de estas bendiciones, todavía me faltaba algo. Una pregunta persistía en mí. ¿Qué quería realmente Dios para mi vida? Sentí que mi fe estaba incompleta, que mi compromiso tenía que ir más allá, pero no sabía cómo. Fue en este estado de incertidumbre que un evento cambiaría mi vida y me revelaría una verdad que nunca podría haber imaginado. Una noche normal se convirtió en un inesperado punto de inflexión espiritual. Me despertó un dolor opresivo, una sensación aplastante en el pecho que parecía querer aplastarme. Intenté ignorarlo, pensando que era solo un cansancio temporal, pero solo empeoró. En ese momento, una voz interior me susurró: pide ayuda. Mi corazón se aceleró y, presa del pánico, desperté a mi esposa. Llamé a una ambulancia. Creo que algo anda mal. Mientras decía estas palabras, una oleada de miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una extraña serenidad se apoderó de mí, como si, de alguna manera, ya supiera que había llegado mi momento. Cerré los ojos sintiendo que las fuerzas me abandonaban, y en ese preciso momento oré por última vez. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Totalmente negro, silencio absoluto. No más dolor, no más pensamientos terrenales, solo la sensación de estar suspendido en lo desconocido. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, sucedió algo inexplicable, una conciencia, una presencia, una realidad que las palabras luchan por describir. Abrí los ojos, pero lo que vi no se parecía en nada a este mundo. Fue solo el comienzo de una revelación que cambiaría mi percepción de la vida, la muerte y, sobre todo, la verdad divina. Todo comenzó con una sensación extraña, como si mi cuerpo cediera debajo de mí. Todavía podía oír a mi esposa llamándome por mi nombre, pero su voz pareció desvanecerse, como un eco distante. Intenté moverme, responder, pero fue imposible. Me invadió un frío gélido, seguido de una paz indescriptible. Entendí que algo mucho más grande que yo estaba sucediendo. La Biblia dice en Salmo 23:4: aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En ese preciso momento recordé estas palabras y me asaltó una certeza. No estaba sola. Entonces, de repente, el dolor desapareció. Sentí una ligereza inusual, como si estuviera flotando sobre mi propio cuerpo. Miré hacia abajo, y lo que
Vi me sorprendió. Mi cuerpo estaba allí, inerte sobre la cama. Mi esposa estaba llorando, presa del pánico, sacudiendo mi hombro, tratando de despertarme. Quería decirle que estaba allí, que podía verlo todo, oírlo todo, pero mi voz ya no sonaba. Fue entonces cuando mi atención se centró en dos figuras paradas al pie de mi cama. No hablaron, pero sentí su presencia con una intensidad increíble. Exudaban una paz y una autoridad que sobrepasaban todo entendimiento humano. Eran ángeles, mensajeros de Dios. Un miedo profundo se apoderó de mí. Quería huir, pero no había ningún lugar a donde ir. Fue entonces cuando entendí. Me estaba muriendo. Un escalofrío recorrió mi alma. Recordé todas las enseñanzas de Jesucristo, todas las veces que había oído hablar del más allá, y, sin embargo, nunca imaginé que tendría tal experiencia. En un ataque de desesperación, oré con todas las fuerzas que me quedaban. Señor, ten piedad de mí. No me dejes ir así. Le rogué a Dios que me diera una segunda oportunidad, que me devolviera a mi cuerpo, que me permitiera lograr lo que aún no había hecho. Fue entonces cuando las figuras frente a mí finalmente se movieron. Una de ellas se acercó y, sin abrir la boca, escuché su voz resonar dentro de mí. Puedes volver, pero hay que pagar un precio. Sentí un escalofrío recorrer mi ser. ¿Qué quiso decir? Un precio. Quería vivir, pero ¿a qué precio? Sin embargo, no tuve tiempo de hacer la pregunta. Una fuerza indescriptible me hizo retroceder, como si estuviera siendo absorbido por un túnel invisible. Un dolor insoportable me atravesó y, en una fracción de segundo, sentí que mi cuerpo se llenaba de vida nuevamente. Mis pulmones ardían mientras tomaba una profunda bocanada de aire. Estaba de regreso, pero nada volvería a ser lo mismo. Después de mi abrupto regreso a la vida, pensé que todo había terminado, que esta experiencia era una advertencia y que tenía una segunda oportunidad para reenfocarme en mi fe. Pero me equivoqué. Unos días después, mientras descansaba, una sensación extraña volvió a invadirme. Mi cuerpo se volvió pesado, mis párpados se cerraron y en un instante estaba otra vez en otro lugar. Pero esta vez no fue una simple salida. Estaba en un lugar completamente diferente, un lugar que estaba más allá de la comprensión humana. La Biblia nos dice en Juan 14:2, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Era este uno de ellos. Aún no lo sabía, pero lo que vi marcaría mi alma para siempre. Estaba en un espacio enorme y luminoso, pero sin ninguna fuente de luz visible. Reinaba una atmósfera de profunda paz, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Mientras avanzaba, vi siluetas y mi corazón se detuvo. Ante mí estaban mi primera esposa y mis padres, pero no eran como los recordaba. Tenían un brillo especial, un rostro radiante de alegría, de vida, de eterna juventud. Me invadió un torrente de emociones, sorpresa, amor, nostalgia, pero sobre todo, una alegría indescriptible. ¿Fue un sueño? No, todo era demasiado real. Me miraron con ternura y dijeron, ya tienes permiso para quedarte. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sentí que mi mente vacilaba. Una pregunta sencilla, pero terriblemente cargada de significado. ¿Por qué estaba allí? Mi corazón ardía con el deseo de quedarme con ellos, de no volver nunca más a la tierra, de dejar atrás el sufrimiento y las pruebas. Pero en el fondo sentí que mi misión no había terminado. Quería respuestas, quería entender el propósito de mi vida, lo que Dios esperaba de mí. Y fue entonces cuando sentí un llamado más fuerte que cualquier otra cosa, una presencia que lo cambiaría todo.
De repente, la atmósfera a mi alrededor cambió. Un profundo silencio envolvió el espacio y apareció una luz de infinita pureza. No era una luz ordinaria. Llevaba en su interior un poder, una autoridad y una santidad que estaba completamente fuera de mi alcance. Una figura majestuosa se encontraba en el centro de esa luz, y en ese momento, mi alma lo supo. Estaba en la presencia de Cristo. Desde el momento en que vi esta luz, todo mi ser se estremeció. No fue una simple aparición, ni un sueño, sino una realidad más tangible que cualquier cosa que hubiera conocido. Ante mí, se alzaba una figura majestuosa, radiante de gloria indescriptible. Mi corazón se hundió y una certeza absoluta me invadió. Era Jesucristo. En ese momento, ya no era un hombre de 61 años, con su pasado y sus cargas. Era un alma desnuda ante su Creador. La Biblia dice en Apocalipsis 1, 14, 15: su cabeza y su cabello eran blancos como lana blanca, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce ardiendo, como si los hubieran prendido fuego en un horno. Esto es exactamente lo que sentí en su presencia. Un fuego purificador, un amor infinito, pero también una autoridad formidable. Quería hablar, hacer 1000 preguntas, explicar quién era yo, qué había vivido, pero no podía. Mi alma supo que delante de él, las palabras fueron inútiles. Ya se sabía todo. Me miró con una intensidad que traspasó mi ser, no con un juicio, sino con una verdad tan absoluta que me expuso, y luego, con una voz que resonó dentro de mí más que a mi alrededor, solo me hizo una pregunta: ¿dónde está tu corazón? Estas pocas palabras sacudieron mi alma como un terremoto. No fue una pregunta retórica. Esa era la pregunta. ¿Dónde estaba realmente mi corazón? ¿A qué había dedicado mi vida? ¿Había vivido para el mundo o para Dios? ¿Había amado como Él nos ordenó? ¿Había perdonado? ¿Había realmente buscado cumplir su voluntad? En ese preciso momento, todo mi pasado pasó ante mis ojos, no como un simple recuerdo, sino como una revelación brutal de cómo había sido mi vida ante los ojos de Dios. No había sido un mal hombre, pero ¿había sido un hombre de fe? Había trabajado, criado a mis hijos, amado a mi familia, pero ¿dónde estaba mi relación con Dios? Yo creía en Él, pero si realmente lo hubiera buscado con todo mi corazón, como dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis si me buscáis de todo vuestro corazón. Me sentí miserable, no porque me estuviera condenando, sino porque me di cuenta de lo tibio que había sido en mi fe. Las lágrimas corrieron sin que yo pudiera contenerlas. Quería gritar, pedir perdón, prometer hacerlo mejor, pero ningún sonido salió de mi boca. Todavía, él lo sabía. En sus ojos no vi ni rechazo ni ira, sino un amor tan poderoso que resultaba doloroso. Ahora entendí. Él quería que viera la verdad de mi alma para poder cambiar. Este no fue un juicio final, fue un llamado a la transformación. No me obligó, me dejó elegir. Y en este momento de verdad absoluta, una paz me invadió. Sabía lo que tenía que hacer. Después de este abrumador encuentro con Jesucristo, pensé que todo había terminado. Pero en cambio, me esperaba algo aún mayor. Se produjo un cambio repentino en la atmósfera a mi alrededor. Me sentí transportada a otra parte, como si atravesara un velo invisible. A mi alrededor, una luz brillante me envolvió, pero esta vez no era cegadora, era reveladora. Y lo que vi me dejó sin aliento. Ante mí, el comienzo del mundo se desarrolló como una visión celestial. Estuve presente en la creación. Génesis cobró vida ante mis ojos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Génesis 1:1. Y pude ver la palabra cumplida. Cada detalle, cada elemento, cada soplo de vida fue intencional, perfecto, orquestado por una inteligencia divina infinita. Vi la luz separarse de las tinieblas, las aguas juntarse, la tierra emerger, y luego, el momento más sagrado, Dios sopla vida en el hombre. Una cosa era leer las Escrituras, pero presenciarlas estaba más allá del entendimiento humano. Pero esta visión fue solo el comienzo. De repente todo se volvió oscuro. Una tensión indescriptible llenó el espacio y vi cómo se desarrollaba otro evento. La gran rebelión. Se estaba gestando una batalla, una guerra espiritual de magnitud inimaginable. A lo lejos vi miríadas de ángeles, resplandecientes y gloriosos, y entre ellos se destacaban dos figuras, el arcángel Miguel y Lucifer. Esta fue la escena descrita en Apocalipsis 12, 7, 9. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Entendí que no se trataba de una simple historia simbólica, sino de un acontecimiento real que había trastornado el orden del cielo. Vi a Lucifer, magnífico pero lleno de arrogancia, desafiar a Dios, trayendo consigo una multitud de ángeles caídos. Y luego, el shock, el momento de su caída. Vi a Lucifer y sus seguidores ser arrojados del cielo como un rayo. Su grito de derrota resonó por toda la eternidad. Habían elegido la rebelión y su caída fue irremediable. Lo que me di cuenta entonces fue aterrador. Todo esto tenía un vínculo directo con la humanidad. Desde este otoño, se ha librado una batalla espiritual. Y nosotros, los hombres, hemos estado en el centro de esta guerra. No éramos solo seres errantes en la tierra. Éramos testigos y actores de un plan divino mucho mayor de lo que podíamos imaginar. Y aquí es donde me fue dada la mayor revelación. Tuve que regresar y testificar de lo que había visto. Dios quería que la gente entendiera que no estaban viviendo una existencia sin propósito. Cada uno tenía un papel, una misión en este plano celeste. Y yo tenía que decírselo. Cuando volví en sí, todo era diferente. Mi respiración era pesada. Me dolía el cuerpo. Pero mi mente cambió para siempre. Lo que había visto no podía olvidarse. Lo que había experimentado no podía ignorarse. Había sido testigo de verdades celestiales que pocos hombres podían entender. El mismo Jesucristo me había interrogado sobre mi corazón y había sido testigo de la batalla que tuvo lugar antes de la creación del mundo. ¿Cómo podría volver a una vida normal después de eso? La respuesta fue simple. No podía. Durante las siguientes semanas me sentí como un extraño en mi propio cuerpo. Todo había perdido su importancia. Las preocupaciones materiales, las ambiciones terrenas, incluso los conflictos familiares. Todo me parecía insignificante frente a la eternidad. Lo único que importaba ahora era Dios, Jesucristo, la verdad de la Biblia y la misión que debía cumplir. Comprendí que mi vida en la tierra no era una coincidencia, que había regresado para dar testimonio, para compartir lo que había visto, para despertar a las almas dormidas que no sabían que estaban viviendo en un campo de batalla espiritual. Entonces, tomé una decisión radical: dedicarlo todo a Dios. Comencé a hablar, a contar mi experiencia, a dar testimonio del amor de Cristo y de la realidad del mundo espiritual. Recé como nunca antes había orado, buscando su presencia en cada momento de mi vida. La Biblia dice en Mateo 6:33, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Y eso es exactamente lo que hice. No importaba lo que me costara. Quería ser un servidor fiel, un mensajero de lo que había aprendido. Cuanto más hablaba,
más veía transformarse los corazones. Hombres y mujeres vinieron a mí abrumados, dándose cuenta de que su existencia no era solo física, sino que tenían un alma eterna destinada a elegir entre la luz y la oscuridad. Entendí la importancia del libre albedrío, de indulto, de servicio a los demás. No era solo una hermosa filosofía, sino una verdad ineludible. Todos estamos llamados a elegir entre Dios y el mundo. Incluso hoy, esta misión arde dentro de mí. Si algo he aprendido es que la vida es mucho más que una simple acumulación de años. Hay un propósito, un llamado divino para cada uno de nosotros. Y ahora te toca a ti elegir. Has escuchado mi testimonio. Descubriste lo que vi, lo que sentí y las verdades que Dios me reveló. Ahora la pregunta es simple. ¿Y tú? ¿Dónde está tu corazón? Jesucristo me hizo esta pregunta, y hoy yo también os la hago a vosotros. ¿Estás realmente viviendo según la voluntad de Dios o todavía estás perdido en las ilusiones de este mundo? No dejes que esta revelación sea solo una historia más. Pensar, orar, busca la verdad. Y sobre todo, comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste la presencia de Dios de una manera inexplicable? Quiero leer tus testimonios. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal y habilita las notificaciones para no perderte ningún testimonio poderoso que pueda acercarte a la verdad divina. Y sobre todo, mira este video que ahora aparece en pantalla. Podría ser el siguiente paso en su viaje espiritual.